Señor. Muy buenos días, intercesores 24 horas, bienvenidos. Este es el tiempo de la escuela de intercesión. Generalmente, antes de comenzar a interceder, tenemos que comenzar por hablar respecto de qué vamos a interceder y cuál es el tema para unificar el idioma. Sabemos que la palabra dice en Génesis, ahí donde se habla de la Torre de Babel, habla de un principio maravilloso que es la unidad. Y en la unidad quiere decir ser como uno. Y para llegar a ser como uno, tenemos que tener un solo direccionamiento, un solo idioma y saber en qué espíritu lo vamos a hacer. Por eso, de aquí en adelante, en la intercesión, como les había dicho y se lo sigo anunciando, llegará el momento donde incluso me sea necesario parar a la persona que está orando, sea el momento de orar, está orando en un espíritu diferente o en una contradicción a lo que ya se ha expresado. Eso hace necesario de que procuremos entrar temprano para que cuando usted entra temprano, usted pueda escuchar hacia dónde va el lineamiento, cuál es la estrategia de guerra, cuál es el libro que estamos usando, cuál es la estrategia, porque aquí no estamos inventando, sino lo que está en la palabra. Entonces, asimismo, pues si usted no llega temprano, no puede saber de qué se está orando y pues con mucha pena no le voy a poder dar una oración conforme al lineamiento del día, porque no podemos trabajar nosotras 2-3 horas y cuando usted llega simplemente a desalinear el territorio. Le voy a regalar, empezando por ahí, por uno de los principios espirituales de la guerra. Usted sabe que cuando David fue enviado por su papá a llevarle de comer a sus hermanos al campamento de batalla, David llega y le dice a uno de sus hermanos: yo sé cómo tú eres de impertinente. ¿A qué viniste? Haz lo que viniste a hacer y vete. Pero David, ¿qué hizo? Comenzó a preguntarle a todos los que estaban en el campo de batalla qué era lo que estaba pasando y por qué ese filisteo incircunciso gritaba y desafiaba de esa manera a los escuadrones. Incluso se enteró de cuál era la recompensa y el premio para la persona que retara a ese hombre, el que lo derrotara o el que se enfrentara a él. Estuvo ahí con el rey, estableciendo principios. ¿Qué principios estaba estableciendo David? Estaba viendo, confirmando que la información que había recibido era cierta, estaba mirando si había estrategia, estaba mirando qué estaban haciendo. Entonces yo no puedo llegar a la intercesión, que es un campo de guerra espiritual, y porque yo llegué tarde, porque yo estaba en otra cosa, porque yo no pude, entonces si no me dejan orar llena de sensibilidades, porque si me corrigen es malo. No, tenemos que tener un espíritu enseñable, tenemos que saber que aquí todas no nacimos aprendidas y el Señor nos va a ir dando, pero parte del ejercicio requiere corrección, requiere adiestramiento. Así como una herramienta o una arma se toma y hay que pulirla, hay que limpiarla, hay que procesarla, y eso que no conocemos el proceso de formación. Muchas de las armas que se usan aún en lo físico requieren un proceso a veces tremendo, que pasadas por fuego, por agua, en condiciones extremas, en agua muy fría o en agua caliente, por fuego, a intensas temperaturas, para poder tomar la forma, y aún después de haber sido usadas en batalla requieren mantenimiento, y el mantenimiento no es fácil, requiere esfuerzo, trabajo, un montón de cosas. Como estamos en guerra, hoy se hizo necesario aprender uno de los 1000 principios de guerra espiritual. Ya usted sabe, hemos establecido uno. Ahora vamos a ir con otro, que es donde realmente por el espíritu entiendo que es necesario conocer. Tremendo intercesor. Hoy vamos a hablar de Daniel como intercesor. Entonces, del profeta Daniel como intercesor. Usted lo conoce como profeta, pero en el tiempo antiguo, este muchacho fue conocido de una manera diferente. Nosotros hemos visto en la palabra, vimos una vez, por ahí debe estar el video, donde nosotros vemos como un rey impío, el Nabucodonosor, viene y hace una incursión en Israel y toma Israel porque Dios se la entregó, y se la entregó a causa del problema que tenemos siempre: la desobediencia, la rebeldía, la tendencia a irnos a adorar a otros dioses, que se ha quedado tan impresa, que antes lo hacían a conciencia, ahora lo hacemos, y lo hacemos a veces defendiendo a fuego una costumbre, una cultura que simplemente es seguir adorando a otros dioses o participando de culturas extrañas que no tienen nada que ver con nosotros. Entonces el Señor, Dios Todopoderoso, se enojó, y en el año 3 del reinado de Joacim, el rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá,
y parte de los utensilios de la casa de Dios y entonces Nabucodonosor tomó parte de los utensilios de la casa de Dios y se los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Tenga en cuenta esta información porque si podemos avanzar hoy lo suficiente, vamos a ver a Daniel intercediendo y haciendo guerra espiritual en 3 tiempos con 3 reyes diferentes. Entonces, esta parte es importante porque aquí vemos cómo empezó, cómo se tomaron utensilios de la casa de Dios para llevar y que este rey Nabucodonosor se los llevó a la casa del Dios al que él le servía, el Dios que él conocía. Pero ya sabemos que desde ahí eso está mal. Pero esto no tiene un efecto ni una consecuencia, sino para el reinado de su hijo. De hecho, trae un juicio tremendo de Dios sobre el reinado de su hijo. No a Nabucodonosor, porque Nabucodonosor, si bien es cierto que tomó este pueblo escogido de Dios, este pueblo amado a Israel, sitió Jerusalén y fueron entregados, fue Dios quien se los entregó a causa de la desobediencia del pueblo y que se habían apartado de Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Me perdonan que hoy no oré a voz pública, pero el Señor sabe que en su presencia estoy desde la madrugada, creo que en la cara se me ve. Por eso se me fue, pero leímos la palabra en el nombre y la seguimos leyendo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dice la palabra que dijo el rey Aspenaz, el jefe de los eunucos, que trajesen de los hijos de Israel del linaje real de los principales. ¿Qué está leyendo, pastora? Daniel 1. Vamos por el 4. Que trajera a quienes. A esto ya lo habíamos hablado en un video anterior. Hacemos el resumen para seguir introduciendo el tema. Este rey impío, este rey Nabucodonosor, era un hombre con mucha sabiduría y entendimiento y ciencia. Y este hombre manda al eunuco principal que le traiga unas personas para servicio de él, de allí, de esa gente a la que él había tomado para cautividad. Y mire los requisitos. Eso ya lo habíamos visto, no vamos a ahondar mucho en eso. ¿Por qué vamos a hablar de estos requisitos? Porque estos son los requisitos que debe tener un intercesor. Amén. Entonces, mire la cantidad de requisitos que él da y usted me va a decir si eso no es tipología de Cristo. Dice así, dice, tráeme hijos de Israel. Anote, va 1. Del linaje real de los príncipes. O sea, no el linaje real de las concubinas, no del linaje real, no, del linaje real de los príncipes. Muchachos en quienes no haya tacha alguna, y eso habla de integridad y de integridad a diferentes niveles, porque él se refiere a tacha alguna, porque podrían ser muy bello, muy hermoso del linaje real con algún defecto, con alguna cosita. No, él lo quiere sin tacha alguna. Oiga, de buen parecer. ¿Cómo era la ofrenda para el sacrificio a Dios? Sin mancha, sin tacha, sin defecto. ¿Ok? Le dice, enseñados en toda sabiduría. O sea que hay muchos tipos de sabiduría, ¿verdad? Ok. Dice, sabios en ciencia. Sabios y de buen entendimiento. Ya nos dice que usted puede tener mucho conocimiento, pero si no tiene entendimiento, dice, e idóneos para estar en el palacio del rey. O sea que usted, aunque usted sea hermoso, de buen parecer, sin tacha, sabio, enseñado en toda sabiduría, y aunque usted sea un muchacho del linaje real de los príncipes, puede ser una persona que no es idónea para estar en el palacio del rey. Y tenemos que tener cuidado con estas cosas, porque yo sé que en los procesos en los que estamos de limpiar, de permitir que la sangre del Cordero trabaje con nosotros, de que seamos limpiados por el Señor, que el Señor trabaje con nosotros, que nos pula, de retirar la iniquidad de nuestra casa y permitir que Dios ciertamente lo haga. En el proceso de santificación ha sido doloroso, es cansado y es tremendo cuando uno se siente contento porque dice, oh, ya estoy llegando, estoy limpio, estoy sin mancha, estoy sin tacha, y cuando de repente, pum, vienen otro montón de cosas encima y uno dice, ¿cuándo voy a terminar con esto? Vuelve otra vez en el proceso y en el proceso, pero eso es lo que nos toca. Entonces dice, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñen, oiga,
Estos ya tienen todo este conocimiento, pero esta gente no está obligada a conocer la lengua de los caldeos, que es el idioma del pueblo al que ellos van a entrar. A veces nosotros, por ejemplo, nosotros venimos saliendo de la cautividad, ¿ok? Porque es de donde venimos, de la cultura, de lo que sea que tengamos fuera de la vida cristiana. Ahora nosotros necesitamos ser enseñados en todo el protocolo real para poder llegar a ser también idóneos para entrar y estar en la presencia del rey o estar en la presencia de los asuntos reales. Y también es parte de lo que estamos haciendo, conocer estos protocolos del reino que son tan necesarios. Por eso no podemos fastidiarnos de la corrección, no podemos fastidiarnos de los procesos, porque donde vamos tenemos que alinearnos. Voy a dar un ejemplo de algo que les he querido hablar y que lo he dejado pasar, pidiéndole a Dios que me dé el tono y todo correcto para no ofender. Yo entiendo que muchos grupos de intercesión están formados, absolutamente en cada uno de ellos debe haber algo especial que Dios, por lo que Dios permite que estén, y si usted es suficientemente entendido, usted puede llegar a discernir que ellos tienen que puede ser importante para usted, tomando lo bueno que tengan y desechando lo demás, cogiéndolo tal vez con pinza, porque tal vez no hay mucha cosa buena que tomar de ahí, o hay muchísimas cosas y hay tanto que usted termina con las manos así y aún así se le desborda porque es demasiado y su mente todavía no alcanza para eso. Pero independientemente de eso, yo quiero que usted entienda lo siguiente. Y no estoy hablando de otros grupos de intercesión. Respeto cada política y cada cosa, cada direccionamiento de cada grupo de intercesión sobre la faz de la tierra, porque cada uno tiene un líder y a cada líder Dios le ha dado algo. Cuando el lineamiento está fuera de la palabra o totalmente contradictorio de la palabra, yo procuro hacer mi trabajo, exhortar en amor, hacerle caer en cuenta a la persona, y si no es posible, oro a Dios, como de hecho estoy haciendo, para tratar de que este pueblo tenga un espíritu enseñable, porque algunas veces yo misma, para hablar de mí, he ido tratando creyendo que voy a recibir algo y luego me doy cuenta que Dios me llevó ahí por otra cosa. Y le sigo preguntando, Padre, ¿por qué me trajiste aquí? Yo realmente vine buscando esto, pero no es lo que encontré, pero tú lo permitiste porque estoy aquí. Déjame ver para cumplir mi tarea. En algunos lugares porque incluso es incómodo, pero en Intercesión 24 horas, nosotras no presentamos oraciones en el chat. No enviamos oraciones, ni escritas ni en audio, porque las oraciones que Intercesión 24 horas presenta son oraciones que presenta delante del Padre. Son oraciones que se procuran estar totalmente desprovistas de sentimientos del alma para ir en el espíritu con la porción de alma apropiada para hacer una intercesión efectiva. ¿A qué me refiero con eso? No es la intercesión de un alma dolida, no es la intercesión de alguien lleno de complejos, no es la intercesión de un intercesor mal formado, un intercesor que no cumple con estos requisitos, un intercesor que no ha entendido su papel, un intercesor incapaz de alinearse con el grupo, un intercesor rebelde, un intercesor tal cosa, un intercesor que tiene un montón de cualidades que en verdad no van. No. Esta oración debe ser una oración en sabiduría, en entendimiento, en temor de Jehová sobre todas las cosas, reverente con el protocolo correcto. Entonces, cuando usted pone una oración en un chat, yo le pregunto, ¿Dios tiene que tomar ese chat para abrirlo y escucharlo o para quién usted hizo esa oración? Entonces, si la intercesión suya es delante de Dios, usted tiene que presentarla adecuadamente delante de Dios, no por el teléfono. Si usted oró por mí, por ejemplo, si soy yo el objeto de su oración, ¿por qué yo tendría que escuchar su oración si yo no estoy orando con usted? Usted tiene que ir, usted y Dios, presentarse delante de Dios, llámese Padre, Hijo, Espíritu Santo o todos juntos, para presentar su oración. En el momento que usted pone la oración en el chat, no me atrevo a decir que la descalifica o que no califica como oración, pero me pregunto para cuál Dios va esa oración o cuál es la intención. Porque la intención, ¿cuál es? Que el hermano se sienta consolado porque tú estás orando por él. Ese no es el medio. La oración no es el medio para consolar a tu hermano. La oración es otra cosa. Para consolar a tu hermano, tú puedes llamarlo y darle una palabra de consuelo, puedes darle una palabra a la que aferrarse, puedes darle una palabra para avivarlo, para animarlo, pero no necesariamente tiene que ser una oración. Si tú quieres ministrar a tu hermano con la palabra, tú puedes ministrar a tu hermano para darle aliento, para darle consuelo, para darle cobijo, para darle un montón de cosas que no tienen que ser vestidos de una falsa oración donde tú la pones en un chat. Porque que yo la lea, ¿qué tiene que ver con que yo lea tu oración o que yo la escuche si tu oración tiene que estar delante de Dios? Ahora bien, en estos días fui confrontada y el Señor me enseñó algo.
páginas donde se ora, páginas donde se comparten oraciones. Y esto es diferente, porque esa oración no está siendo elevada al Señor. Esta oración está siendo una enseñanza y un modelo para nosotros en alguna página que estamos usando de la pastora Maritza para este tiempo, cuando Dios me puso como maestro al pastor Derek Prince, que en paz está descansando con el Señor. Ellos nos enseñaron tipos de oración y nos enseñaron ministraciones que fueron importantísimas para nosotros para entender principios y fundamentos bíblicos en su acción, como Daniel. Hoy Daniel es nuestro maestro de cómo se intercede y cuáles herramientas se deben combinar en un tipo de intercesión. Cómo la intercesión no solamente es venir y decirle a Dios, yo quiero que lo hagas aquí, y esa tendencia a levantarme como Dios. Cuando yo vengo a consultar a Dios, Señor, me angustia esto, hay este problema y esta situación, ¿cómo puedo interceder? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cuál es tu voluntad en esta situación para yo poder entrar a hacer algo y pedirle permiso a Dios en ciertos tipos de oraciones que son necesarias? Normalmente nos asignan un tipo de oración o una oración por una persona, por enfermedad, por lo que sea, y nosotros arrancamos. La palabra dice, ok, pero ¿tú consultaste para saber si esa era la oración que Dios quería que tú hicieras? ¿Tú consultaste si tienes permiso de Dios para orar por esa persona? Porque vemos personas por las que se está orando por años, y eso lo hablábamos en el interno, en intercesión 24 horas, personas por las que estamos intercediendo por años y parecieran no mejorar, y de pronto un día están bien y de repente otra vez están mal. Entonces, ¿a qué se debe esto? Y tal vez la verdadera razón es porque no hemos consultado a Dios qué es lo que pasa. Porque si tú estás orando por una persona que definitivamente el sanar no beneficia para nada a Dios, ni a los principios, ni al interés de Dios, ¿para qué sería sano? Hay personas que llegan a momentos de enfermedad donde les sería mejor morir en ese momento porque están aferradas a Dios y tienen más posibilidades de ser salvos que sanarlos, porque en el momento que son sanos, lo que hacen es tirarse al mundo ahora sí con todo. Entonces, tenemos que tener ese discernimiento de la oración. Daniel es un tipo de esto. Hay páginas de internet donde nos enseñan principios fundamentales de la oración y reglas por el Espíritu conforme a la palabra, como por ejemplo estas oraciones donde se usan o se ordena y se le habla a los elementos, que la aprendimos por la palabra de Dios y las discernimos por la palabra, donde aprendimos que efectivamente la Biblia da no uno, muchísimos ejemplos de cómo intercesores efectivos, profetas, aún los discípulos, y nuestro mejor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre del que somos imagen y semejanza, hechura, imagen y semejanza, también lo hace constantemente. De hecho, tiene un montón de armas de guerra que están dentro de los elementos de la naturaleza, y hacíamos claridad de que no la adoramos, no la reverenciamos, no la tomamos como un Dios, sino que tomamos los principios fundamentales que están en Génesis, que el Señor, que el Padre estableció en Génesis para nosotros, darle las órdenes conforme a la autorización que se nos dio o el poder delegado que nos dio papá. Ahora bien, cuando yo pongo una oración así, la verdad, sigo orando y digo, Señor, dame revelación. Tal vez yo lo estoy viendo desde otro punto de vista, pero hasta ahora, Entonces, en intercesión 24 horas, absténgase de eso. Cuando usted vea, reciba una alerta de vamos a orar por esto o vamos a orar por lo otro, ore usted, pero no la ponga en el chat. Ahora bien, si usted siente la necesidad por el Espíritu, tiene la instrucción por el Espíritu de llamar a la persona para darle una palabra o para orar declarando palabras sobre ella, llámela abiertamente. Hermana, buenas noches, mira, yo sentí esto, o yo quiero hacerlo porque lo quise de mi ánimo, no necesariamente fue que Dios me lo colocó. Está súper bien y usted lo puede hacer y está chévere. Ahora, lo que no podemos seguir haciendo es eso, por favor, no. Otra cosa de los temas de la oración. Cuando nosotros entramos en oraciones, nosotros tenemos un protocolo real. Y ese protocolo real nosotros tenemos que conocerlo, porque tenemos antecedentes de que mucha gente ha entrado a hacer cosas delante de Jehová por su propia prudencia, pero que están vestidas de rebelión, y ya sabemos los juicios cómo han caído. Hay mucha gente caminando por ahí que está muerta. Y está muerta no porque tiene una enfermedad que lo amenaza, está muerta porque Dios hace rato lo mató, hace rato lo desechó, hace rato no existe para el reino, hace rato la sentencia fue proferida sobre esta persona porque respetó de tal manera que la gracia no lo hizo caer fulminado en el momento, pero que tiene juicio sobre ellos por la forma irreverente y respetuosa como se han dirigido delante de la presencia del Señor. Y nosotros estamos orando y estamos sanando esto. Estamos trabajando también en la armadura de impiedad.
cómo quitarnos y desvestirnos de la armadura de impiedad. Vimos la necesidad de vestirnos de la ropa sacerdotal, que es la que hace la amalgama o la perfecta unión para que no nos dañe la armadura de Dios. Entonces nosotros tenemos la piel, nuestro cuerpo físico, y en él, sobre él debe estar la vestidura sacerdotal, limpia, sin mancha, sin tacha, sin arruga, perfecta, sin defecto, del linaje real, redimido por la sangre del Cordero de Dios, bautizado en el Espíritu, bautizado por agua, incluso por fuego, esto y lo otro. Y entonces nos ponemos la armadura de Dios. Entendimos que es toda la armadura de Dios la que nos tenemos que poner y no una sola. Y vimos cómo estamos viendo la armadura de impiedad, cómo la armadura de impiedad es una falsedad de Satanás de la armadura de Dios, pero muchos tenemos puesto la armadura de impiedad en lugar de la armadura de Dios. Y comenzamos en general con toda la armadura y ayer trabajamos en la coraza. Pero ¿qué pasa? Que yo me pregunto, ok, pareciera que estamos orando solo por nosotras y nos convertimos en un grupo de intercesión donde la gente no ora por las cosas del reino, sino solamente por sí mismo. Pero si el intercesor debe ser un sacerdote antes que un guerrero, porque debe aprender el protocolo real y debe cumplir con todos esos requisitos, ¿cómo llega? Trabajando en sí mismo. Pero a la par, por los tiempos y la urgencia, también necesitamos tener conocimiento para seguir trabajando en las otras áreas que nos es necesario. Por eso hoy hemos invertido, ya creo que 10 o 15 minutos, solo en introducir lo siguiente. Daniel cumplía con todos estos requisitos. Entonces, una vez que él es traído, no solamente fue traído Daniel, sino que también se trajo a tres compañeros más que cumplían con estos requisitos y fueron enseñados además en el idioma. Nosotros, en nuestro caso, nosotros no somos enseñados la lengua de los esclavos como le pasó a Daniel, que era la lengua de los caldeos. No, a nosotros lo que se nos está enseñando es protocolo real y el lenguaje del reino, para poder unificar nuestra voz y poder interceder de manera conjunta en una intercesión de grupo, como lo estamos haciendo, pero también aprendemos el protocolo para entrar en intercesión de manera individual. Ahora bien, mire cómo estas personas... Pastora, perdón, ¿puedo volver a repetir eso? Buenos días para volverlo a anotar. Es que no lo capté, por favor. Nosotros estamos, Daniel en este caso, en Daniel 1, ellos eran príncipes de Israel, del linaje real, pero ellos no eran cautivos, ellos eran libres, que estaban siendo llevados a cautiverio. Entonces a ellos se les estaba enseñando la lengua de los caldeos, que es la lengua de los esclavos. En nuestro caso, nosotros debemos cumplir con todos esos requisitos, pero la lengua que se nos está enseñando en intercesión 24 horas no es la lengua de los esclavos. De hecho, es la que se nos debe quitar para enseñarnos el lenguaje real, el lenguaje del reino de Dios y su justicia. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué es parte de quitarnos la armadura de impiedad? Entonces, tenemos que entender que para nosotros llegar a ser intercesores efectivos, tenemos que proponérnoslo en nuestro corazón, como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, de no contaminarnos con lo que representaba la comida del rey, y ahí reciba su cuarto principio espiritual. La determinación de un intercesor de no contaminarse tiene que ver con no volver a caer en aquellas cosas que han sido eliminadas o expuestas. ¿Cuáles son las cosas que han sido eliminadas o expuestas? Cultura, tradición, costumbres, cosas que adopté y creí buenas y defendí en un tiempo, pero que para este tiempo el Espíritu me ha revelado, redarguido y corregido que no están bien. Hay batallas personales que voy a tener que librar y seguir librando a diferentes niveles, pero eso requiere mi compromiso. Sé que soy cristiana hace cuántos años y había leído la Biblia como la estoy leyendo hoy. Había entendido algo de la Biblia como lo entiendo hoy. Entendí ya que mi compromiso de la lectura de la palabra no tiene que ver ni siquiera con Dios, tiene que ver con mi compromiso conmigo misma y mi determinación a no contaminarme. Entendí que la vida eterna es que yo conozca al Padre, a Dios como Padre y al Hijo a quien Él envió. Por tanto, debo conocer a mi Dios en todas sus manifestaciones, pero también con la más importante para mí en este tiempo, como papá. Y aceptarlo como papá, pero también tengo que conocer al Cristo de la gloria, a Jesús, al enviado, a Él, al Emmanuel, Dios con nosotros. Debo conocer esa manifestación. Entiendo ahora que ese compromiso solamente lo puedo asumir yo, nadie lo puede asumir por mí. Y esta
que el Señor humildemente me tomó, yo no sé, porque no sea a mí, porque Dios es misericordioso solamente, me toma para enseñar. Entonces yo no puedo seguir regurgitando solamente sobre usted, como si usted fuera un pajarito. Creo que es la tercera vez que se lo digo. Nosotros debemos ir a la palabra. Usted hoy recibe una palabra, pero seguir discerniendo esta palabra es totalmente su obligación. La lectura diaria de la Biblia es su obligación. Yo puedo hacer mi esfuerzo como maestra y como responsable y líder del grupo de cada 8 días mandarles un itinerario de intercesión para que sigamos leyendo todos la Biblia en orden, cumpliendo con principios de reino que usted está aprendiendo, como la unificación del idioma y el mover del espíritu como uno, en un solo espíritu. Una sola persona desalineada en un grupo de intercesión absolutamente daña la intercesión que se haya hecho, sin importar cuántas horas lleve. Por eso cada vez cuando vamos subiendo de nivel y en conocimiento, yo me voy a poner más estricta. Le voy a dar un ejemplo. Un ejemplo aparentemente malo y un ejemplo muy bueno. Por ejemplo, la gente que usa los principios espirituales en artes oscuras, cuando ellos entran en su tiempo de oración para establecer algún principio espiritual contrario a los del reino, ellos toman un tiempo y ellos toman, por ejemplo, un día entero, 24 horas, 72 horas, 36 horas, meses, o cada tanto con un tiempo cíclico. Después hablamos de esos tiempos cíclicos, y ellos se ponen de acuerdo para esto. Uno que irrumpa, uno que incumpla, uno que perturbe, uno que haga sus rezos y sus conjuros desalineados, adivine qué, daña todo el trabajo y tienen que volver a empezar. ¿Y el nivel de nosotros de compromiso cuál es? En las sectas y en estos grupos oscuros donde ellos trabajan, cuando una persona irrumpe o rompe los ayunos, los tiempos, la comunión, hay castigos bien tremendos de tortura, de acoso, le ponen demonios que los torturen y les hacen un montón de cosas. Aquí, como trabajamos con la gracia, fácilmente una persona, después de nosotros haber orado y haber estado un montón de tiempo como estamos ahora, alineando simplemente idioma, entra, y no me pareció, porque ni siquiera tuvo el respeto de entrar temprano, y yo entiendo que muchas no entran temprano porque no pueden. Entonces, totalmente desalineada, hace una oración totalmente contraria a todo lo que hablamos, y simplemente yo me quedo como, y ahora, una mano arriba, accidental, supongo. Sí, accidental. Entonces, la idea es que nosotros aprendamos que la unidad es tan importante que yo debo entender incluso lo que significa el respaldo y el apoyo. Daniel determinó en su corazón, oiga, determinar. ¿Sabe qué es determinar? Que no había una cosa que lo hiciera cambiar de parecer. Y esta gente lo probó en todo el transcurso de su vida. Daniel no se determinó para hoy y mañana andaba en otra cosa. Hoy yo no voy a adorar dioses extraños y mañana, ay, eso no es nada. Ay, es que yo lo he venido haciendo, es que así se hace. Ay, es que son muy cansones, es que son muy duros, es que me duele la cabeza, es que estoy cansado, es que no puedo. No, Daniel se determinó, y se determinó a no contaminarse, pero también a mantenerse en unos ejercicios de reino que lo mantenían apartado de esas cosas que estaban allí. A Daniel se le ofreció. ¿Qué se le ofreció? Óigame, la comida del rey, lo mejor para Babilonia, pero en la identidad que él tenía, él no lo hizo. ¿Cuál es el problema con nosotros? Que nosotros olvidamos que no somos cautivos ni esclavos, olvidamos que nosotros venimos de la mente, del corazón y la voluntad del Padre. Es de ahí donde realmente nosotros nacimos, no de Egipto, no de Babilonia, no de Roma, de Grecia, de Persia. Entonces fácilmente la cosa que extrañamos es la comida del faraón, fácilmente extrañamos la comida y la copa de Babilonia y la de los demonios, tanto así que Lot, siendo sacado de Babilonia, de Sodoma y Gomorra, se llevó la copa de Gomorra y ahí las hijas se acostaron con él, y tremendo desastre que tenemos hasta hoy. Entonces, nosotros tenemos que aprender a discernir cuál es la copa, cuáles son las comidas que contaminan a nosotros. Y no estamos hablando de la comida física, estamos hablando espiritualmente. Tenemos que aprender a discernirlo, porque definitivamente Daniel es un ejemplo de intercesión. Ahora bien, cuando lo pesan y lo miden, se encuentran que Daniel está mucho mejor con sus amigos que estos muchachos. ¿Por qué? Porque la diferencia entre Daniel y ellos era simplemente la gracia de Dios, esa determinación a obedecer y a continuar con su identidad. Si usted ya tomó identidad, ¿por qué se va a echar para atrás? Manténgase firme en su identidad. Dios es bueno y Él la va a respaldar. Ok, entonces simplemente como ustedes dieron mejor resultado que los demás, con su manera, manteniendo su integridad, sigan por ahí. Básicamente fue lo que le dijo. Entonces, además, cuando vienen y los miden en el conocimiento, se da cuenta que estos muchachos son mayores y mejores en las letras, en todas las letras, ciencias
y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Ese fue el regalo extra que Dios le dio a Daniel. Daniel, por encima de otros, tenía visión, entendimiento en toda visión y sueños. ¿Listo? Entonces, Dios le da su oportunidad. Daniel tiene que venir a interpretar un sueño que tiene el Nabucodonosor. Y habiéndole dado Dios esta revelación, Daniel hace la revelación. Mire a lo que quiero llegar. Daniel recibe la alerta de que hay un decreto real contra su vida, sin él haberlo causado y sin saber ni siquiera qué está pasando. Van a matar a todos los sabios. ¿Por qué? Porque el rey está inquieto, tuvo un sueño, no hay quien se lo interprete y él dice, entonces, ¿para qué yo tengo esta gente aquí si no me sirven para nada? Mátenlos a todos. Vamos otra vez a conseguir otra vez gente que cumpla con los requisitos. Entonces, cuando Daniel oye esto, mire la respuesta de Daniel. Entonces, Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc. ¿Cuántas de nosotras somos prudentes para conocer las peticiones de oración? ¿Por qué hay que orar, hermana? Ah, que una bruja la está molestando. Vamos a mandarle fuego a la bruja y usted no sabe qué está pasando ahí. ¿Qué es lo que está orando, hermana? Que por su marido. Vamos a orar por su marido. ¿Usted sabe si ese hombre es de ella o es ajeno? Usted sabe si ella tiene razón o ella lo está causando. Usted sabe qué está pasando. No, y entramos con todo. Daniel no. Daniel entró suave, habló sabia y prudentemente al capitán de la guardia del rey, que habían salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de este edicto, que es de que este edicto se publicare de parte del rey tan apresuradamente? Entonces él le explica qué es lo que está pasando y Daniel le dice que le dé tiempo para él mostrar la interpretación del sueño al rey. Anote lo que este es otro principio espiritual del cómo vamos a empezar a interceder. Nosotras tenemos, cuando las listas de oraciones vienen y cuando viene un asunto de intercesión, usted tiene que tomarse el tiempo para callar, aprender a entrar en el espíritu y empezar primero consultando a Dios. Padre, viste y oíste esta necesidad. ¿Cuál es el direccionamiento? ¿Cómo podemos orar y ayudar a esta persona? Tal vez el espíritu ni te permita orar y te mande a ayunar, a silicio, te mande a tomarte tu tiempo para poder entonces levantar una oración o una intercesión efectiva por esta persona. Miremos cómo Daniel lo afronta aquí. Daniel dice, luego que Daniel se fue a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a sus amigos, Misael y Azarías, sus compañeros. Fue a cualquiera que Daniel fue, nosotros tendemos a irle llevando nuestras peticiones de oración a cualquiera. Y aquí estamos viendo que Daniel no le llevó la petición de oración a los reyes o a los sabios, otros que estaban allí. ¿A quién se la llevó? A sus pares, a los que estaban comprometidos. Por eso es importante nosotros, por el espíritu, pesar y medir a la gente que tenemos, por discernimiento de espíritu, pedir que el espíritu nos revele y nos muestre el corazón de las personas con las que estamos orando para no caer en engaño ni en la condenación del diablo. Usted sabe cuántas iglesias, cuántos pastores, evangelistas, profetas, maestros están siendo engañados y al lado suyo lo que tienen es un enviado del diablo que solo ha venido como para traerle tropiezo y para ser mal direccionados. Tenemos que ser cuidadosos. Ahora, le dice, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión. Aquí vamos a terminar porque si no se nos va a hacer largo y vamos a continuar después con la intercesión por naciones, porque era eso lo que le quería enseñar, pero no quiero que quede tan largo. Mire lo siguiente. Daniel va a interceder. Él ya sabe por qué va a interceder. ¿Qué era lo que él quería? ¿Revelarle el secreto al rey? Ese no era el interés de Daniel. Era no morir. ¿Entendió? Daniel no quería, la respuesta de Daniel, la pregunta de Daniel no era para que el rey fuera satisfecho. La pregunta de Daniel era para él no morir, porque había un decreto de muerte sobre él si el rey no obtenía esta información. Entonces, ¿qué pasa? Daniel viene a los amigos de él, a los pares, a los que cumplían con los mismos requisitos que él y estaban tan comprometidos con no contaminarse como él. Había unidad en la lengua, unidad en el conocimiento, unidad en la sabiduría, en el entendimiento, y además de eso tenían el mismo linaje real de Israel, de los príncipes.
Ahora, conocían el protocolo real y sabían cómo tenían que entrar. El que no se alinea en un grupo de oración, el que no se alinea en un grupo de intercesión, no puede estar. Por mucho que uno lo quiera retener, no es posible, porque es un principio del reino, porque está establecido espiritualmente, no es posible. Ya no tiene que ver con la voluntad del líder, no tiene que ver con la voluntad de los demás, no tiene que ver con pesar, tiene que ver con que si queremos ser efectivos, tenemos que trabajar de la misma manera. Ahora bien, Daniel no entró de una vez, Dios mío, sálvame de este tipo, no. Él viene y le pide apoyo a los amigos, a los compañeros, y les pide y les dice, este es el problema. Ahora, rueguen por misericordia a Dios para que Dios nos revele. ¿Cuántas veces vamos a orar por personas y venimos a orar sin entendimiento y sin revelación? Y venimos a orar con un afán por el afán del otro. Y no es así. ¿Se acuerdan que yo les decía, yo estoy muy inquieta con el tema de la oración por los enfermos? Es que hay gente por la que se ha orado años y no pasa nada. Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se manifiesta? Hay hijos que están en condiciones terribles, hogares, naciones, y se está orando por ellas, pero no pasa nada. Y no pasa nada en cuanto a qué. No se ve la manifestación de la oración. ¿Qué no se ve? No se ve esa nación cambiar y coger el rumbo que debe coger en Dios. No se ve de pronto a esta persona enderezar su camino. No se le ve interés en las cosas de Dios. No se le ve compromiso con Dios. Y al contrario, cada vez se ve más fuera. Si está orando por una persona que sufre de depresión, esa opresión no desaparece y continúa. Muchos ejemplos que usted tendrá mucho más que yo. Y usted dice, pero ¿por qué no funciona? He orado, he ayunado, he hecho silicio, he dado ofrenda, he dado dinero a los que consideran el pacto, he hecho esto, yo misma he cambiado mi vida, he hecho ¿y qué pasa? ¿Por qué no funciona? No estoy viviendo como la palabra dice. Sigo en problemas, sigo sin un peso, sigo arruinada, sigo aquí, sigo allá. Vamos a cambiar esa forma de orar a la como sea, para comenzar a entrar con nuestra oración, consultando a Dios cómo podemos interceder de manera efectiva por esa persona. Esa respuesta puede llegar inmediatamente o esa respuesta puede demorarse un tiempo y nosotros tenemos que estar en la capacidad de discernir cuándo yo puedo orar e intervenir ya o cuándo me es necesario comenzar con oración y ayuno para poder intervenir en esta situación y poder entender qué es lo que yo tengo que hacer con esto. Ahora, mire esto. Daniel en visión de noche, entonces dice, entonces el secreto le fue, bueno, Daniel, vamos arriba, en el 18, 1:18, porque pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio. Hay misterios, ya sabemos cuáles misterios de los que estamos hablando ahora, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Ahora, usted puede creer que yo soy cruel cuando le he dicho, deje a Julana tranquila, no se meta, espérese. ¿Por qué? Porque su condición de tantos años de entrar y salir de la droga, del alcoholismo, de la prostitución, de las pasiones desordenadas, de las bajas pasiones, tiene una razón, tiene una causa y va más allá de yo declarar una palabra o una pasión o algo por emoción. La intercesión por esta gente tiene que ser diferente. Alguien por quien ya se oró, ya se ayunó, pero continúa enfermo. ¿Será que yo voy a seguir cuántos años haciendo lo mismo? Porque seguramente necesito otro nivel, seguramente necesito permiso de Dios, seguramente necesito un nivel de dirección y sobre todo, mire cómo la palabra nos está mostrando que necesita que le sea revelado el asunto. Tal vez estamos orando por un montón de cosas que no son necesarias y lo único que necesitamos es que Dios nos revele cómo podemos ser efectivos para ayudar a esta gente en la oración. ¿Quién dice aleluya? Aleluya, gloria a Dios. Muchos años orando por algo que no se desata o un tiempo con algo tan agresivo que usted dice, ¿por qué esto es tan agresivo? ¿Por qué no sale de mi casa? ¿Cómo es que sigo cayendo en esta misma situación? Y cuando levanto la cabeza digo, míreme otra vez aquí, ¿qué pasó? ¿Cómo volví a caer en esta situación? Primer matrimonio, segundo matrimonio, tercer matrimonio, 3 hijos, 4 hijos de hombres diferentes. ¿Y qué pasó? ¿Por qué continúo cayendo en esto? Y tal vez la oración que estoy haciendo está desprovista de propósito que a Dios interese y yo estoy pidiendo mal. Pregunto, si yo tengo un caso de una persona que está por perder un ojo, una pierna, un riñón, la vida, y lo único que usted pide o lo único que usted ve naturalmente para pedir por esta persona es su salud. Si yo soy Dios, ¿y para qué lo sano? ¿Para que siga desbaratado como anda? Haciendo daño y siendo mal testimonio, déjalo ahí.
hasta que sea afligido lo suficiente y pueda salir de ahí para hacer lo que tiene que hacer. ¿Cuánto tiempo estuvo Jonás en el vientre del pez? Hasta que le vino la conciencia y el hombre reconoció que estaba mal, se quebró en su voluntad y declaró una oración tremenda que le invito a que la busque. Cuando él declaró todo esto que declaró y vino a este nivel de conciencia, entonces Dios mismo le dio la orden al pez que representaba el seno del Seol, que lo escupiera ¿dónde? En tierra, para que fuera e hiciera aquello que Dios quería que hiciera. Tal vez la oración por mucha gente necesita la revelación del Padre para que ellos cumplan con el propósito de Dios. Tal vez esa sanidad que estamos esperando necesita una oración que se direccione para que esta gente cumpla el propósito de Dios. ¿Qué le importa a Dios que tú te satisfagas a ti misma con arreglarte el marido, los hijos, el trabajo y la situación? ¿Cómo eso aprovecha o conviene al reino? Pastora, ¿qué está hablando? Ana era estéril y el hijo que se le dio a Ana fue para que ella fuera feliz pariendo un muchacho. No, esta mujer hizo muy bien. Señor, si me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti y lo voy a enseñar para que te sirva a ti. Y fue verdad o mentira. Esa mujer destetó a ese muchacho y fue y lo entregó. Y mire, tremendo profeta. Ahora bien, cuando David preguntaba bajo qué cosa pedía y preguntaba a David. David no venció a Goliat porque él era tremendo, porque él era grande, porque él era berraquito. Él lo venció porque dijo, ¿quién es este incircunciso para que venga a retar a los escuadrones del Dios viviente? Vio el nivel de intercesión. No pidieron para ellos, no pidieron por principios egoístas. La revelación que vino a ellos fue una revelación de algo que convenía ciertamente al reino de Dios y su justicia. Y nosotros tal vez estamos empezando por la petición, estamos pidiendo más. Pero Daniel era un intercesor tremendamente sabio y entendido. Óigame, tenía un Dios tremendo que era el de toda visión y sueños. Y por ahí el Señor le hablaba. Usted en el camino tiene que descubrir cuál es la manera particular en la que Dios se comunica y le habla a usted. ¿Listo? Y de tanto hacerlo, el Señor nos va a ayudar. Hoy vamos a terminar con eso. Dios permita que en la noche o más tarde pueda hacer el video donde vamos a hablar de la intercesión a naciones. Cómo Daniel intercedió por naciones. Tal vez la semana donde vayamos a orar por naciones para el próximo año, esta semana va a estar acompañada de otras cosas, no solamente de oración. Tal vez vamos a hacer 3 días de oración y ayuno para orar por ciertas naciones en grupo y decir, este grupo va a declarar la palabra sobre esta nación, este grupo sobre esta nación, este grupo sobre estas naciones, y vamos a ir 3 días en ayuno y silicio y tal cosa. Estos 3 días no vamos a dormir en cama. Estos 3 días vamos a ayunar, aunque sea de 6 de la tarde a 12 del mediodía, porque trabajan, porque todas las cosas, porque algunas somos esposas y no tenemos esa capacidad todavía, no la hemos desarrollado, no tenemos la estrategia. En fin, el Señor nos va a ir direccionando, pero vamos a ir introduciéndonos en lo que es una verdadera intercesión. A mí me confrontó mucho Rispa. Esta mujer, un arma tremenda, de que el silicio, un manto de silicio, Dios mío, y hacer lo que hizo, ya hablamos de ella, también tenemos un video por ahí, pero esta mujer intercedió de una manera intensa hasta que logró misericordia, y no solo para ella, sino que marcó todo el destino, óigame, sanando hacia atrás, pasado y futuro del linaje real de Saúl. Increíble, y era una concubina, no era ni siquiera una esposa. Bendito sea el nombre de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por los niveles de revelación que nos llevan. Yo sé, Dios, que para algunas puede ser mucho o exigente. Pido en esta hora que la fortalezcas en el poder de tu fuerza. Pido, Señor, en el nombre de Jesús, como la encargada de este grupo, Señor, que nos des hojas del árbol de la vida, Señor, para que nos fortalezcan, para que nos sanen, para que nos curen y nos levanten como naciones, Señor, para ir y llevar tu palabra de la manera correcta, para abrir y preparar los espacios espirituales, Señor y Dios mío, para que podamos orar de la manera correcta delante de tu presencia y poder ser esas guerreras poderosas, Señor y Dios mío, en ti, que te traen muchas victorias y que traen tu pueblo, Señor, y que ya llegan a otros a las filas de batalla para tus ejércitos, Señor, guerreros bien formados, bien alineados, sin tacha, sin mancha, guerreros hermosos, guerreros bien vestidos, conocedores de los protocolos reales, con las lenguas, duchos, Señor, en guerra espiritual, Dios mío, que puedan venir delante de tu presencia y honrarte, Señor, delante de tu presencia, Padre, y ser verdaderamente semejanza en Cristo, y que tú los veas y te den complacencia, y que aún no
nos ayudes a batallar aquellas batallas que no podemos librar. Dios mío, mira Leviatán, que en la casa de alguna de nosotras, en la mía se había levantado, pero tú peleaste por mí. Job 39, búsquelo. Es la pelea que Dios da. Hay cosas, hay batallas que no me pertenecen, pero como no tengo entendimiento y conocimiento, no lo sé. Y en la Biblia yo he encontrado 2 batallas que a mí no me corresponden. De resto, muchas oraciones hacemos, Señor, asignándote a ti cosas que tú nos dijiste que hiciéramos nosotros. Ten misericordia. Gracias por tu paciencia y tu amor, y déjanos seguir aprendiendo. Ayúdanos a acelerar los tiempos de aprender en el compromiso, Señor, y de no desviarlos tomando aquí, tomando allá, pero donde realmente nos has mandado no comemos ni hacemos lo que tenemos que hacer. Que no sigamos tomando, Señor, el fruto que nos dijiste que no tomáramos, que no sigamos yendo para el fruto del bien y del mal, en lugar de comer donde tú nos has dicho, Señor, que comamos y que recibamos, para que seamos levantados en el poder de tu amor y de tu bendita fuerza, en el nombre de Jesús. Muchas gracias a ustedes que ven este canal. Gracias por verlo. Si le da like, si usted lo comenta, maravilloso, porque así estimula a YouTube a que no entierre el contenido, y para que la gente ande viendo otras cosas que no aprovechan, pues que vengan y aprendan un poquito por aquí de Biblia y de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga mucho. Un abrazo. Vamos a cortar aquí porque nosotros nos vamos a nuestro tiempo de intercesión. Bendiciones.